Voy a hablar entonces acerca de lo que vienen a ser las enfermedades. Son tres temas: enfermedades debilizantes del sistema nervioso central, enfermedad de Levy, que también es parte de una enfermedad debilizante, y la mielitis transversa. Pero lo que vamos a poner énfasis acá es sobre todo dentro de las enfermedades debilizantes del sistema nervioso central, ¿no? Las enfermedades más frecuentes, recurrentes y más importantes, digamos, ¿no? Porque son una gran variedad de enfermedades debilizantes. Primero hay que saber qué viene a ser una desmielinización. Como ven ahí ustedes, es un proceso patológico que afecta a las vainas de mielina de las fibras nerviosas, ¿no? Como ustedes ven ahí es una representación de una célula nerviosa, ¿no? Y que está cubierta por la vaina de mielina. A ver, tu compañera está muy atenta, está estudiando. ¿La otra? Y ya. Entonces queremos que ustedes, básicamente yo no les quiero hacer una clase aburrida. Solamente vamos a ser muy concretos y sintéticos, ¿no? Para que ustedes, digamos, saquen el mejor provecho de la exposición, para que por lo menos tengan conocimiento de las enfermedades que vemos. Entonces, la desmielinización. La desmielinización viene a ser un proceso patológico que afecta a las vainas de mielina, ¿no? Como ustedes ven ahí, se empieza a poder desmielizarse esa zona de la fibra nerviosa y deja descubierto el axón. Entonces, ¿qué viene a ser la mielina? La mielina es una capa lipoproteica que recubre las fibras nerviosas, ¿no? Exactamente a los axones. ¿Qué función tiene esta mielina? Aislar y proteger a los axones, conducir los impulsos nerviosos de forma más rápida y eficaz. Entonces, esa es la función que va a desarrollar la mielina. Ahora, esto es muy importante para que ustedes también estén enterados, ¿no? Y lo sepan. La mielina se va a formar tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Cuando se afecta a nivel del sistema nervioso central, esta va a ser primero producida por los oligodendrocitos, y cuando se afecta en el sistema nervioso central tiene la participación de la célula de Schwann, ¿no? Entonces, esto es muy importante para que ustedes lo sepan. Dentro de las enfermedades que justamente hoy día vamos a ver, dentro de la desmielinización a nivel del sistema nervioso central, está la esclerosis múltiple. De repente la primera vez que lo escuchan, lo han escuchado alguna vez, no sé, pero la esclerosis múltiple, esta es la más representativa, ¿no? Y dentro del sistema nervioso periférico, pues esto creo que sí tienen un poquito más de conocimiento, más se han enterado de repente más, el síndrome, ¿no?, de Guillain-Barré, ¿no? Que es las dos enfermedades representativas tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Bueno, y dentro de las enfermedades, como digo, desmielizantes, principalmente, como ya dijimos, la desmielinización es un proceso patológico que está dirigido contra la mielina normal, ¿no? Hay otra entidad que es enfermedad desmielizante, bueno, eso no es que digamos no lo visto todavía. Entonces, dentro de las enfermedades desmielizantes, dijimos esclerosis múltiple, ¿no? Y también está la enfermedad de Levy. Y hay una gran variedad, como ustedes pueden ver ahí. Ustedes pueden apreciar la gran variabilidad de enfermedades que tienen que ver con la producción de mielina, ¿no? Esto de repente, digamos, no se ve con frecuencia, ¿no? Entonces, digamos, vamos a hablar de más representativo más que todo, ¿no? De esclerosis múltiple. Entonces, ya dijimos que viene a ser la enfermedad desmielizante una destrucción selectiva de la mielina a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Y una de ellas tenemos la esclerosis múltiple.
Entonces la esclerosis múltiple, como ya se dijimos, va a afectar toda esa área de la vaina de mielina, ¿no? de la fibra nerviosa. Y una de estas enfermedades representativas es la esclerosis múltiple. Ahora, acá vamos a hacer énfasis en lo más resaltante, nada más, ¿no? Porque no quiero aburrirnos un poco, solamente lo más resaltante. Dentro de la epidemiología se presenta sobre todo en adultos jóvenes. Hay una mayor prevalencia dentro del sexo femenino, ¿no? Hay una mayor prevalencia con respecto al sexo masculino, ¿no? Y como yo digo, afecta preferentemente, ¿no? a adultos jóvenes. Eso es muy importante, ¿no? saber eso. También se dice que hay una mayor prevalencia de esta enfermedad en los países nórdicos de Europa, ¿no? Se dice que cuando se aleja más de la latitud ecuatorial hay mayores casos de esclerosis múltiple, con menos casos a nivel de lo que viene a ser el Ecuador, ¿no? Como ya dijimos, también dentro de hay una mayor proporción de enfermedades en la raza blanca, ¿no? Se dice que de esta enfermedad, ¿no? También tiene que ver mucho acá con los factores ambientales dentro de la epidemiología de la enfermedad, ¿no? También se dice que hay una susceptibilidad genética, ¿no? para esta enfermedad, ¿no? Pero tanto la susceptibilidad genética como los factores ambientales se dice que pueden en algún momento poder desarrollar la esclerosis. Entonces, acá, dentro de su etiología, es un proceso autoinmune con pérdida de la tolerancia a los antígenos del organismo, ¿no? Y su etiología no sabemos exactamente cuál es la causa, pero por lo menos es un mecanismo autoinmune, ¿no? Inclusive han oído hablar del ELAUT, esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Eso es una enfermedad de motoneuronas, ¿no? Esta es una enfermedad de mielina, esa es la diferencia. Inclusive hay bueno, ya deben saber, ¿no? Del cantante famoso peruano, ¿no? Que tiene ELA, ¿no? Bueno, entonces es un mecanismo autoinmune. Como dije, los factores genéticos son importantes. Ahora, antes como ustedes pueden apreciar, ¿no? Dijimos que hay una susceptibilidad genética, factores ambientales, ¿no? que contribuyen en alguna medida a presentar la enfermedad. La patogenia, como ya les dije, puede ser una alteración, desintegración de la mielina junto con edema y gliosis en toda esa área, ¿no? donde se va a afectar la mielina. Y también tenemos dentro de la patogenia qué áreas se van a estar afectadas, digamos, en mayor proporción. Justamente ahí ustedes ven esta región donde ven esa imagen. Digamos que ustedes ya están viendo en los diferentes hospitales las imágenes tanto de tomografía como resonancia, que les han hablado acerca de las intensidades cuando hablamos de resonancia, y de tomografía. ¿De qué se habla? De densidades, ¿no? Y solamente en tomografía básicamente está, digamos, hay dos formas, ¿no? Tomografía con y sin contraste, y la resonancia, que tiene varias secuencias, ¿no? T1, T2, T1 con contraste, ¿no? Y esta es una resonancia, y en la resonancia vamos a ver acá qué áreas se van a estar afectadas de esta enfermedad. Las regiones periventriculares, principalmente a nivel del tallo encefálico, ¿no? a nivel también de la médula espinal, el medio óptico y el cerebelo.
Entonces, ¿qué características clínicas nos van a dar la esclerosis? Principalmente motor, sensitivo, a nivel cerebroso, a nivel visual, efectoriano. Como ven ustedes, hay una gran variabilidad, ¿no?, de presentación clínica. Hay trastornos como digo sensitivos, motores, ¿no? A nivel de los pares craneales también se puede ver afectado, ¿no? Y dentro de la sintomatología de comienzo de la enfermedad, ¿no?, hay en una primera presentación, se le llama brote, va a estar alterado principalmente lo que viene a ser la sensibilidad, ¿no?, casi un 50%, ¿no? Hay una alteración motora y otras anomalías. Pero ya cuando se establece ya la enfermedad, principalmente el que predomina es la alteración motora, la alteración sensitiva y las otras lesiones, ¿no? Que digamos, usted cuando en algún momento venga el paciente, ¿no?, o al consultorio por una dificultad, debilidad en un miembro, ¿no?, en un lado, digamos, del miembro superior, ¿no?, derecho, y quizás haga la referencia que el paciente joven, digamos que no tan joven, ustedes van a pensar que es una esclerosis. No, así es poco difícil primero, ¿no? Porque tiene una gran variabilidad de trastornos clínicos, ¿no? Pero acá, como ya dijimos, dentro del grupo etario joven, adulto joven, y que tenga alteración motora, pero que después de algún tiempo se recupera y después vuelve a presentar la alteración motora, entonces ese nos hace sospechar ya, ¿no? Joven, que ha tenido un brote, se ha recuperado y nuevamente ha presentado otra alteración, de repente sensitiva en otra área del cuerpo. Entonces acá ya ya podemos, digamos, sospechar, ¿no? Porque cuando ustedes le presentan a un paciente con déficit focal motor en un hemicuerpo, con alteración de la sensibilidad, con lesión de primera neurona motora, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Primero, stroke, claro, un stroke, ¿no? Un ACV, ¿no? Eso es lo que se le puede venir a la mente, ¿no? Pero acá hay que hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Ya dijimos, ¿no?, que en un ACV hay una focalidad neurológica con un hemicuerpo, ¿no? Puede ser un hemicuerpo, ¿no?, y que se recupera lentamente. Y digamos, si tiene una debilidad que dura solamente en un hemicuerpo, con alteración inclusive del lenguaje, de la sensibilidad, y se recupera a las 3 horas, ¿qué podríamos pensar? Un paciente con factores de riesgo ya mayor, de repente de 70 años, que tiene hipertensión, tiene diabetes, podríamos pensar y que se recuperó espontáneamente, rápidamente, en una esclerosis, un poco más difícil, ¿no? Quizás puede ser una enfermedad vascular cerebral, pero como hay recuperación completa, puede ser un TIA, un ataque isquémico transitorio, ¿no?, que hay una recuperación completa. El TIA, por definición, se dice que puede durar hasta máximo 24 horas. En la práctica, en la realidad, demora 5 minutos, 1 hora, y el paciente se recupera, ¿no? Se recupera y bueno, ya asociado a los factores de riesgo que tiene el paciente, entonces podremos ir una ACV. Pero en esta enfermedad, como ya les digo, tiene una gran variabilidad de presentación clínica, ¿no? Acá vamos a ver la gran variabilidad que tiene el paciente con esclerosis, ¿no? Alteración en todos estos campos,
Hay, inclusive en las pacientes con esclerosis hay alteración de lo que es el campo visual, ¿no? la vía visual. Cursan con neuritis óptica, ¿no? Hay pérdida visual, ¿no? Frecuentemente en pacientes con esclerosis. Pero también en la esclerosis hay varios tipos, 4 tipos de esclerosis, ¿no? La remitente recurrente, progresiva primaria, progresiva secundaria y progresiva degenerante. La que con mayor frecuencia lo vamos a ver acá es la remitente recurrente. Esa es la que se presenta con mayor frecuencia. Pero también hay un tipo de clasificación de la esclerosis que digamos aislada o benigna, ¿no? Y esta básicamente se refiere a que va a presentar 1 o 2 ataques con recuperación completa, se recupera completamente, ¿no? Pero en algún momento de repente puede desarrollar un nuevo brote, generalmente pasa varios años, y ya transformarse en la otra clasificación, ¿no? Remitente recurrente, como le digo, es la que se presenta con mayor frecuencia y generalmente puede dejar secuelas neurológicas. Como ya ustedes pueden ahí leerlo, brote, ¿qué viene a ser el brote? El brote viene a ser la aparición de signos o síntomas de más de 24 horas de duración, ¿no? Y ese es el brote. Y un brote se refiere a que va a afectar distintas áreas del sistema nervioso central, ¿no? Pero con un intervalo de al menos un mes, que se llama ese ya de los brotes. Y la secundaria progresiva, ¿no? También es otra forma de presentación de la esclerosis, ¿no? Comienza como una recaída de remisión, ¿no? Y con los años se desarrolla un deterioro lentamente progresivo, ¿no? Y esta de 10 a 15 años evoluciona a la forma secundaria progresiva. La otra en frecuencia, la primaria progresiva, también es. Y que, como ven ese cuadro de abajo, esas son las características del patrón que va a desarrollar la enfermedad en el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces, la secundaria progresiva quiere decir que empieza en el tiempo, como se ve acá, va avanzando, empieza acá, ¿no? Va avanzando lentamente, hay una pausa y no hay nunca una remisión, ¿no? Simplemente va aumentando. Y la primaria progresiva, ya viene a ser la otra que digamos en frecuencia, empieza desde el inicio. Desde el inicio empieza igualmente a presentar en forma constante, ¿no? la desminización y la afectación. Acá es muy importante, y justamente acá es la de más difícil diagnóstico. Y la forma en la que se presenta esta viene a ser como una paraplegia espástica progresiva. Y la otra de bien rara, ya casi no sé, es difícil este tipo de presentación, la progresiva recurrente, ¿no? Y como ven acá, la frecuencia ahí, la más que se presenta con mayor frecuencia es la remitente. El curso clínico es muy variable, ¿no? Generalmente con el transcurso de los años el paciente se empieza a deteriorar, ¿no? Cada brote significa un mayor deterioro neurológico, ¿no? Y esto en el transcurso de los años se empieza a deteriorar. Ahora, el peor diagnóstico son a nivel medular, ¿no? Y el ocular son la del peor diagnóstico. Y la primaria progresiva, como dijimos, empieza con una paraplegia espástica, ¿no? Progresiva. El diagnóstico primero está respecto a la clínica, ¿no? Ausencia, ¿no? de pruebas diagnósticas de certeza. Y como les dije, aún sigue siendo un diagnóstico por exclusión, ¿no? Cuando ven a un paciente con todas esas características, de frente no lo van a decir tienes esclerosis, ¿no? Como les digo, y encima, si ha tenido un brote, o sea, se ha descompensado durante un determinado tiempo y se ha recuperado. Y muchas veces puede pasar desapercibido, ¿no? Y hasta que aparece otro brote,
y ahí recién ya le puede dejar alguna secuela. Entonces ya podríamos empezar a sospechar, ¿no? Vamos descartando que otras patologías similares pueda haber, y como ya les dije dentro de la anamnesis, qué está a favor y qué no está a favor, ¿no? Para pensar en una esclerosis. Es importante la historia clínica, ¿no? Hay que hacer una buena anamnesis, exploración física, ¿no? Hay criterios también para esclerosis, en la de McDonald, hay básicamente esto se basa en dos criterios: con diseminación temporal en el tiempo y en el espacio, ¿no? Esos son los dos criterios que se toman para poder sospechar una enfermedad de esclerosis. Ahora, las lesiones pueden tener entonces dentro de la clínica, como ya les dije, ¿no? Y las otras evaluaciones que podemos ayudarnos. Y dentro de ellas está el estudio de líquido cefalorraquídeo. Pero acá principalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? En el estudio de líquido cefalorraquídeo tenemos que ver primero el nivel de proteínas, celularidad, pero lo más importante está acá: presencia de bandas oligoclonales. No es patognomónico de la esclerosis, pero es una gran certeza que nos va a determinar si el paciente presenta inflamación, ¿no? Un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, las bandas oligoclonales, eso es muy importante. Y dentro del estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Acá, con respecto a la celularidad, acá como ustedes pueden apreciar, hay pleurocitosis linfocitaria, ¿no? En el 50% de los casos, ¿no? Con predominio de células de 5 a 50 a predominio linfocíticos, ¿no? Entonces, acá lo más importante, como les digo, son en el estudio de líquido cefalorraquídeo de presencia de bandas oligoclonales, ¿no? Y la presencia de estas bandas es un gran signo para la presencia de esclerosis múltiple. Acá las bandas oligoclonales, como ya les dije, y también es muy importante dentro de los estudios neurofisiológicos los potenciales evocados. Principalmente hay tres tipos: los visuales, los somatosensoriales, los auditivos, ¿no? del tronco cerebral. Principalmente también hace referencia hacer este estudio, ¿no? Dentro de estas tres potenciales que ya les dije, para referencia y misma alteración. Y muy importante, dentro de los exámenes de imágenes, la resonancia magnética cerebral. Es muy importante, ¿no? Que nos va a poder aumentar la sensibilidad en el estudio de hallazgos de desmineralización. Bueno, la tomografía en realidad ya ha sido dejado de lado, no se emplea. Principalmente es la resonancia, ¿no? Esa es una de las más pruebas que ayuda para el diagnóstico clínico, que digamos ayuda, ¿no? Al diagnóstico clínico de esclerosis múltiple. Y las secuencias más utilizadas, la densidad protónica y las potenciales T2. Hay que recordar que en la resonancia hay varias secuencias. T1 le llaman, T2, T1 con contraste y flare. Acá la que va a estar alterada es en la secuencia T2, que es la lesión, también una secuencia que se llama densidad protónica. Y justamente en la resonancia vamos a tener mayor incidencia, ¿no? De visualización a nivel periventricular, a nivel cerebral, tronco cerebral y a nivel de la médula. Justamente acá, todas estas lesiones que ya ven áreas de tindinización en todo el área periventricular, ¿no? También se puede ver acá, todo esta área como se está, ¿no? Muy intensa en toda la región periventricular, ¿no? Área de tindinización y esta parte también del tronco, ¿no? Esta es otra también, otra imagen de resonancia, ¿no? Acá T2. ¿Cómo diferenciamos un T1 de un T2?
el líquido cefalorraquídeo se ve hiperintenso, claro. Entonces, al ojo, ¿no? Pues usted ve una resonancia con el líquido cefalorraquídeo, digamos, de color blanco, hiperintenso. Entonces esto es estamos hablando de estudio de visualizar el líquido cefalorraquídeo. Esto es una P2. Pero en esta imagen, la que vemos a la hiperintensa es esto de acá. Y acá, ¿no? Como consciente, esto no es parte del líquido, ¿no? Y acá también. Igual acá, más grande inclusive, ¿no? Área de ioninización. Dentro de las enfermedades ionizantes, pues hay una variante que le llaman también la esclerosis de Fallot, ¿no? Que se pareciera con una lesión tumoral, ¿no? Pero solamente la diferencia es que no hay edema y no hay compresión o depresión de línea media. Si fuera un tumor, probablemente hay edema y digamos, depresión de línea media, ¿no? Pero eso no, esto solamente es una área de desminimización, ¿no? Un poco nuestro de acá también. Igual acá también está como se está, hay dos zonas de hiperintensa, ¿no? Y es muy importante acá también la secuencia T2 se tiene uno con contraste, porque las áreas inflamadas, ¿no? De desminimización van a tomar el contraste. Es muy importante que ustedes lo sepan, ¿no? Siempre se le pide una resonancia con contraste, porque la zona inflamada va a captar el contraste. Cuando hablamos de contraste, quiere decir, por ejemplo, en tomografía, se pide con contraste. Cuando vemos una lesión, ¿no? Se pide una tomografía cerebral con contraste. ¿Por qué? Porque hay lesiones que toman el contraste, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, si ve varias lesiones en tomografía, estamos hablando de tomografía que ve varias lesiones, si toman el contraste, puede ser una metástasis, puede ser un absceso cerebral, puede ser una toxoplasmosis cerebral, ¿no? O un absceso cerebral. Son 4 diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuando ustedes vean que su doctor pide una tomografía con contraste, básicamente es para poder ver si la lesión capta el contraste y dentro de esos diagnósticos diferenciales pues sospechar la enfermedad, ¿no? Pero acá en resonancia se toma con contraste, ¿no? Es muy importante eso. Tratamiento. Antes mencionamos sobre el brote. Entonces el brote es una lesión que se da rápidamente y dentro del tratamiento, dentro del brote, que es una lesión aguda, se le da corticoide principalmente. ¿Y qué le damos? Metilprednisolona, ¿no? Damos polvos, dosis altas por 3 a 5 días y luego de eso una pauta descendente, ¿no? de corticoides orales, ¿no? Ese es el brote. Pero también se le puede dar, hay tratamientos que digamos para modificar el curso de la enfermedad, hay varios, ¿no? Acá lo mencionan interferón beta y W. Esto, ¿para qué nos va a poder ayudar y qué le vamos a beneficiar al paciente? Porque reducen la frecuencia e intensidad de los brotes, ¿no? Previenen también la aparición de nuevas lesiones en la resonancia, ¿no? Retrasen de alguna manera la discapacidad, ¿no? Entre otros beneficios que puede tener el paciente. Entonces, y ahí, como les digo, hay que valorar también qué tipo de medicación vamos a utilizar, porque ustedes ahorita van a ver que el tratamiento para esclerosis hay una gran variabilidad. Y todo esto que podemos utilizar para la esclerosis, hay un montón, ¿no? Hay una gran variedad de tratamientos, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos también y la sintomatología del paciente lo vamos a utilizar, porque el modo de acción va a diferir, ¿no? Una puede ser de administración subcutánea, otra puede ser intramuscular, otra puede ser humoral,
Pero de repente lo que a usted le va a ayudar mucho es dentro de los fármacos que utilizamos para la esclerosis es el interferón. El interferón, el fingolimab, está acá, ¿no? Y acetato de dilapitamina. Eso es lo que más frecuentemente se utiliza, ¿no? Pero hay una gran, como le digo, hay nuevos medicamentos, inclusive acá está el natalizumab, que es un nuevo medicamento, van apareciendo nuevos medicamentos alternativos para el tratamiento de la esclerosis. Y también dentro del tratamiento vamos a tener, con respecto al tratamiento sintomático, con la esclerosis múltiple, como le hacía referencia, hay una gran variedad de presentación, ¿no? Y clínica dentro de todo lo que tenga, y le damos solamente sintomáticos. Bueno, ya acabamos la esclerosis múltiple dentro de las enfermedades causantes. Miren un poco, vamos a empezar ahora con Eric, que es más cortito todavía, es más cortito, y solamente acá lo más resaltante, para que sea, como les digo, provechoso la clase, ¿no? Porque lo que no menos quieren que el alumno se sienta y de repente ya, como ustedes tienen capaz que todo el día, están cansados, ¿no? Ya la batería se está agotando, necesitan recargarse. Entonces vamos a hacer solamente para sacar provecho, tratar de mencionar los más resultados. Cuando hablan de enfermedades de Levy, hablamos de neuromielitis óptica. Entonces, acá adicionalmente a la inflamación de la mielina va a estar afectada la parte visual, ¿no? Entonces hay área de la parte visual, tanto a nivel de nervio óptico, quiasma óptico, y además la médula, neuromielitis óptica, ¿no? O sea, sistema nervioso central, mielina y nervio óptico. Entonces, esa es la enfermedad Davis, ya por lo menos ya tienen ese concepto, neuromielitis óptica. Igual, ¿no? Los alumnos inclusive lo consideran una variante variable de esclerosis múltiple, ¿no? Antes se le consideraba eso también. Entonces, ¿qué va a suceder? Una mielitis óptica bilateral, una mielitis transversa, que son los síntomas que van a predominar, ¿no? en este tipo de pacientes, ¿no? Igual es monofásica, menos del 30% de los casos. ¿Y cuáles son las manifestaciones típicas? Ahí lo ven, ahí ustedes pueden ver. Dolor ocular, pérdida de la visión. Dentro de la mielitis, ¿qué puede presentar el paciente? Paraplegia, tetraplegia, ¿no? Paraplegia, y disfunción vesical también, y los ataques de neuritis óptica, ¿no? Son más comúnmente de predominio unilateral, ¿no? Entonces, igual, cuando hablamos de mielitis, quiere decir que va a estar afectada lo que es la médula, ¿no? Cuando hay compromiso medular, entonces siempre hay, no se olviden de esto, hay tres alteraciones cuando hay compromiso medular: alteración motora, alteración sensitiva y disfunción ortonómica, ¿no? Generalmente como compromiso efímero, ¿no? Eso principalmente cuando hay sospecha de lesión medular. Entonces, hay desminización también en la médula espinal, ¿no? Que presentan estos pacientes. Y justo hoy día tuvimos con los alumnos, no sé si eran, ninguno de reunión. Justo hemos visto el fenómeno del dermité, está acá, signo del dermité del paciente que hoy día vimos. Pero este fenómeno del dermité es generalmente cuando hay irritación medular. El paciente al momento de hacer la flexión, ¿no? de la cabeza siente como una descarga eléctrica, fenómeno del dermité, ¿no? Ese también. Y nosotros tenemos un paciente que tenía ese en la mañana cuando ahí simplemente consulta. El diagnóstico, ya dijimos, criterios absolutos, que haya mielitis óptica y mielitis aguda, ¿no? Y lo de criterio de apoyo diagnóstico, la resonancia, ¿no? Siempre, como les digo,
resonancia magnética cerebral, ¿no? Secuenciada en T2. Y otra cosa muy importante, también la presencia de aquaporina, ¿no? Eso generalmente lo vamos a ver en la pulsión lumbar, la alteración de la aquaporina, ¿no? P4. ¿No? Y acá también vamos a ver imágenes de resonancia, pero ustedes acá, no sé si llegan a ver, acá en esta área, justamente se ve una área de desminización, ¿no? En esta secuencia axial o transversal, parte ¿no? de acá de la médula, y si ven en la corta coronal, algo acá, ¿sale? ¿Se ve? Pongo un poquito más de ahí, ¿no? Algo blanquito se ve acá. Acá está, ¿no? Esta área de desminización también, ¿no? Y acá no se ve mucho acá, pero acá también está, y acá un poquito, ¿no? De parte de la médula, de área de desminización. Tratamiento igual, esteroides, metilprednisolona, pulso de metilprednisolona, ¿no? Igual secuencia 3 a 5 días consecutivos. Otra alternativa puede ser la plasmaféresis también, que se le da al tratamiento del paciente, pero esto sobre todo, ¿no? En los casos refractarios y graves se utiliza la plasmaféresis. ¿Han escuchado hablar de la plasmaféresis? ¿No? La plasmaféresis, ¿en qué consiste? Básicamente, hacer un cambio plasmático, ¿no? Sacan, digamos, de nuestro propio organismo, sacan sangre, lo pasan con un filtro, sacan todos los anticuerpos y lo reponen. Esa es nada más la plasmaféresis. Eso nada más consiste. Pero, y ayuda justamente a las cosas más refractarias. Y hay que tener también presente que la plasmaféresis no solamente se puede utilizar acá, también se utiliza en lo que viene a ser Guillain-Barré y otro y Astenia gravis, claro, la plasmaféresis también se utiliza en Astenia gravis, ¿no? Igual acá, como se dice, no es el cambio plasmático, ¿no? De 1 a 1,5 litro de volumen de plasma. Bueno, acá lamentablemente el pronóstico es malo, acá dentro de los pacientes con enfermedad de Davis, ¿no? No es tan bueno. Y por último, ya para acabar ya con todo eso, ¿no? Este es más corto todavía, ya para que no se descargue en la pila. A ver, la meningitis traversa significa básicamente alteración e inflamación de la mielina en toda el área transversal de la médula. Eso nada más es mielitis traversa, nada más. Y puede tener, digamos, una gran variedad de etiología, pero que se va a afectar solamente la parte de la médula en forma transversal. Mielitis transversa. Ya por lo menos ya saben la definición de mielitis transversa. Entonces, también, como ya les digo, es una enfermedad inflamatoria de la médula, ¿no? Que progresa rápidamente, es una emergencia médica, puede ser idiopática o también secundaria a alguna enfermedad, porque también la mielitis transversa se da de forma idiopática, o también en relación a una enfermedad. Entonces, igual, esta es la presentación, ¿no? Menciona, ¿no? El grupo etario de 15 a 19 años, 30 a 39 años, ¿no? Un mayor número de casos. Y lo importante acá es que puede dejar secuelas funcionales, ¿no? En los pacientes que le aparecen, ¿no? Y cuando, como les digo, puede ser desencadenado por muchos diversos factores, puede ser causa infecciosa, proceso tumoral, una enfermedad sistémica, o pues dentro de las mielopatías agudas no compresivas, uno que está relacionado también con la esclerosis múltiple, en el caso, ¿no? En relación a una enfermedad sistémica. Ahí en el hospital hay una paciente mujer, ¿no? Derivada de Ayacucho, de 22 años de edad, que viene por una cuadriplegia, pero no había causa de la aparentemente, ¿no? De la cuadriplegia, y más bien la paciente no, su evolución fue insidiosa,
¿no? Empezó a tener pérdida, debilidad, primero como paraparesia, luego como cualiparesia, hasta la cuadriplegia. Acá le sacaron varios exámenes de resonancia, que es importante en la columna, para ver si de repente puede ser algún proceso expansivo, ¿no? A nivel de la médula, ¿no? O cualquier otra área. Y dentro de los estudios que se le hicieron a la paciente, se le encontró lupus. Entonces, se catalogó a la paciente como no tenía otras alteraciones en la resonancia, una mielopatía lúpica. Desarrolló un cuadro de mielitis transversa por lupus, también se ve. Y como acá también hay otras causas, para infecciosa, puede ser también por causa vascular en la médula espinal, infarto de la médula espinal, una mielopatía idiopática también, como ya les dije, ¿no? Entonces hay una inflamación básicamente hay una activación anormal del sistema inmunológico que va a provocar inflamación y daño dentro de la médula espinal. El cuadro clínico ¿no? Puede ser agudo o subagudo. Como ya les dije, si ven la afección de la médula, uno de ellos es ¿qué clínica van a tener? La parte motora, uno de sensitivo y autonómico, y justamente se ve eso. Hay alteración motora, sensorial o autonómica de la médula, una mielitis transversa. ¿No? Entonces el paciente va a presentar cuadro de paraparesia rápidamente, puede crecer rápidamente progresiva. El nivel sensorial se va alterando, se va disminuyendo, puede ser iniciar con parestesias, ¿no? Y esas inclusive ya se van a comprometer tanto la sensibilidad superficial como profunda. Y se va a ubicar, generalmente se ha visto más casos de mielitis a nivel de región torácica. La parestesia es un síntoma inicial en adultos, ¿no? Muy raro, muy raro. Y los síntomas autonómicos que van a tener estos pacientes: incontinencia urinaria, ¿no? Incontinencia de vejiga, ¿no? Y estreñimiento y función sexual. Diagnóstico. El diagnóstico, resonancia. Resonancia es lo principal, ¿no? La resonancia que hoy vimos y sobre todo en la secuencia T2 y T1 con contraste. Eso es lo que vamos a ver a la alteración. Y T1 con contraste, ¿no? El contraste gadolíneo. Este es el contraste que se utiliza para todas las imágenes con contraste de gadolíneo. A pesar también de su alta sensibilidad, también podemos, muchas veces, mielitis transversa son idiopáticas y no tenemos la causa. ¿Y qué se va a ver en la mielitis? Una gran área de movilización, ¿no? Y toda el área de la forma transversal. Acá el poco se ve, miren acá, áreas de movilización, áreas de inflamación de la mielitis, igual acá, ¿no? Cómo se va, afecta toda la parte transversal de la médula y produce mielitis, ¿no? Y también eso depende de la localización, ¿no? En la columna, la región medular tiene una parte cervical, una parte dorsal, lumbar, etc., ¿no? Y de acuerdo al área afectada va a tener cierta característica clínica también, ¿no? De acuerdo al hematoma, el cual sale a nivel de la región de la médula. Igual acá también, esta es una gran área de inflamación de toda la médula. El diagnóstico de resonancia, también combinado con estudio de líquido cefalorraquídeo, que nos puede acá poder determinar áreas de inflamación, ¿no? La nitroproteína quizá. Y dentro del diagnóstico diferencial, un paciente con una mielopatía. Como ya les dije, hay que descartar que sea de causa estructural por un lecho dañado, una fractura vascular, una metástasis, ¿no? Y si encontramos una lesión estructural, inmediatamente llamar al neurocirujano, ¿no? Que probablemente sea una exéresis de la lesión.
Tratamiento, no hay una que digamos que sea una eficacia real del tratamiento, pero solamente igual, corticol, utiliza corticol. Básicamente eso, ¿no? Para dormir. Igual, metilprednisolona. Ustedes en todo, metilprednisolona, ¿no? Se utiliza bastante, o dexametasona también, una alternativa, 3 a 5 días, sin contraindicaciones, ¿no? Otro, análisis. También en estos casos se puede utilizar uno o la ciclofosfamida, el rituximab también se puede utilizar. En esa paciente que les digo de lupus, de neuropatía lúpica, utilizamos un inmunodor que se llama rituximab. Pronóstico, también de acuerdo a la severidad de la afectación, ¿no? Se dice que acá predomina la regla de los 3 tercios. Un tercio se recupera casi completamente, otro tercio puede dejar una leve secuela y el otro tercio una secuela grave, ¿no? Esa es generalmente la evolución de una mielitis graves. Muy bien, muchachos, acá acabamos el tema de hoy. Creo que no se debe hacer de mí, Oye, acuérdate que tenemos que... A ver, disculpe para poderlo sacar. Sí. Gracias, sí. Abajo. ¿Ah, sí? A mí que me abajo. No sé si